En el tema de la equidad seguimos hablando de muchas asignaturas pendientes, pero también hablamos de la necesidad de admitir nuestra ignorancia y de aprender. Y el primer paso para aprender lo que estamos haciendo mal es justamente irnos a la base, es decir, qué es lo que no sabemos, qué es lo que no entendemos, qué es lo que mal aprendimos, qué es lo que no hemos reflexionado. Hablar de la violencia de género tiene muchas aristas, pero como es nuestro compromiso, pues vamos a seguir desarrollando estos temas en la voz de los expertos. Y hoy en particular, entender la diferencia, la similitud, pero también los daños que genera el no entender esto entre machismo y misoginia. Usted se ha preguntado cuál es la diferencia y similitud entre ellos, pero además, si lo ha hecho, se ha dado cuenta que a veces los utilizamos de manera indiferente y no lo son. Y eso es parte del proceso de entender qué estamos haciendo mal como hombres, como sociedad, para que persista esa violencia de género, que como le digo, la violencia de género se desdobla en violencia psicológica, en violencia económica, en violencia laboral, y en sus casos extremos, porque lamentablemente el catálogo es enorme, y en el caso más extremo, evidentemente el feminicidio. Pero hoy aprendamos de esto, ¿qué le parece? Machismo y misoginia. Vamos a platicar con el coordinador de la licenciatura en Psicología Clínica en CETIS Universidad, el maestro Hernán Partida Ramírez. Maestro Partida, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muy bien, gracias. Oiga, pues en estos temas creo que, digo, ahorita vamos a adentrarnos ahora sí que de lleno en qué es cada cosa, ¿no? Pero en estos temas yo quisiera pedirle una reflexión como experto en psicología respecto a esta situación de que no tiene nada de malo, al contrario, es muy bueno admitir que no sabemos algo para aprender y poder avanzar, y más en algo tan delicado como esto. ¿Qué decirle a personas que de repente, pues en el tabú de es que no quiero admitir que no sé, no quiero admitir que soy ignorante del tema, no quiero admitir que pues no es un tema que yo domine, y en función de eso de repente pues perpetúan, ¿no? O sea, perpetúan actitudes, situaciones complicadas. ¿Qué decirle desde esa perspectiva a las personas que de repente tienen miedo de admitir, e incluso, ¿no? No solamente que desconocen del tema, sino maestro, sino también a veces nos cuesta mucho trabajo a muchos seres humanos admitir que estamos mal? Bueno, David, qué buena pregunta. Definitivamente es compleja. Digo, algo que tal vez adentraremos ahorita en unos momentos más, que se puede observar del patrón precisamente del machismo, es esta parte que se ha históricamente alimentado, principalmente en los hombres, de que siempre tendríamos que saber que somos hombres racionales, y entonces eso complejiza todavía más el que podamos admitir que algo pues no es correcto o algo no está bien. Y no aunado a ello, pues la comunidad misma, es decir, hombres y mujeres que están alrededor de a lo mejor de esta persona que pudieras describir con estas dificultades para admitir errores o para poder tener una disposición para el cambio, refuerzan más bien lo que históricamente y culturalmente se ha reforzado como machismo, porque pues es lo que abrumantemente se promueve o se refuerza socialmente. Entonces esto lo hace más difícil. ¿Cómo podría llevarme a una reflexión cuando yo tengo la aceptación de la comunidad, ¿no? Es decir, si yo tengo mis amigos que se ríen de mis chistes machistas, yo tengo a mis familiares que me apoyan cuando estoy teniendo actitudes machistas frente a mi esposa o mis hijos, otros hombres, ¿no? O que incluso se unen a lo que son estos comportamientos violentos hacia ellos. Entonces, eso lo complejiza más. Entonces, algo que sí que habría que decir es que necesitamos una profunda reflexión como sociedad, como comunidad especialmente, para poder revertir estas conductas, esta cultura que por demás está centrada en hacer daño especialmente a las mujeres, a los niños y a otros hombres también, ¿no? Entre los Claro, hombres también. claro, por supuesto, maestro. Y después ir al otro nivel, entender por qué está mal un chiste que tiene un contenido sexista, que tiene un contenido misógino, que tiene un contenido de esa naturaleza discriminatoria, como usted dice. En este caso estamos hablando
de la violencia de género, del machismo, de la misoginia, pero también esto aplicaría, dicho entre paréntesis muy rápido, para los chistes racistas, para los chistes homofóbicos, o sea, es un no, y hay que aprender por qué no. Y ahora sí vamos, maestro, estamos platicando con el maestro Hernán Partida Ramírez, con estos dos conceptos, que de repente, incluso mediáticamente, y hay que admitirlo como medios de comunicación, a veces lo utilizamos indiscriminadamente cuando no son lo mismo. ¿Cómo entender qué es, maestro? ¿Qué es machismo? ¿Qué es misoginia? ¿Y cuáles son sus similitudes y diferencias? Ah, muy bien, David. Mira, bueno, el machismo es una ideología pues que justifica la superioridad y dominio de los hombres sobre las mujeres y está basada en lo que es una idea, una percepción de la sociedad de que el hombre debe ser agresivo, independiente y que tiene que tener dominio sobre su mujer, ¿no? Hasta la misma expresión, su mujer, sus hijos, sobre otros hombres, ¿no? Y esto y también está basado en cierta manera en que la mujer pues, debe tener un rol de debilidad, de dependencia, sumisión frente a esto, ¿no? Y por otro lado, la misoginia, como lo define de hecho la Ley Federal de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues son conductas de odio hacia la mujer y se manifiestan en actos violentos, ¿no? Crueles hacia las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres o tener atributos de ser mujeres. Pero algo que me gustaría empezar es diferenciando, ¿no? O sea, el machismo no necesariamente se aplica únicamente a las mujeres. El hecho mismo, y lo voy a decir en esta frase que seguramente es muy común en el colectivo de las personas de la comunidad, a los niños, ¿no? Se puede ser machista con los niños, se les puede decir al niño la frase más acostumbrada, debes de portarte como hombrecito, ¿no? Pero no necesariamente se refiere a todo el estereotipo de hombres en la mayoría de las ocasiones, ¿no? Sino a que tiene que portarse como mayor, más maduro, porque a los hombres no se nos permite ser inmaduros, ¿no? Tenemos que ser más maduros, tenemos que ser grandes, ¿no? Entonces nuestra masculinidad o nuestra hombría está basada en no ser tampoco niños y no ser mujer, ¿no? Otra cosa común, pero esto sí lleva a la misoginia, y que la pueden diferenciar porque es exclusivamente hacia las mujeres, lo podemos saber en una carrerita de niños de secundaria, ¿no? Que dicen vieja el último, ¿no? Perdón la expresión, pero vieja el último. Y entonces en esto hay una connotación negativa muy clara de lo femenino, de lo de ser mujer, que si llego al último, pues evidentemente el resto de los chicos me humillarán y me tratarán muy mal. Entonces esto va generando en sí este patrón reforzado, cultural, en el que yo temo ser una mujer o padecerme algunos de los atributos de mujer y que posteriormente se va reforzando a lo largo del tiempo y termina en misoginia, ¿no? Es un tema apasionante que tendría tantos ejemplos que traer a la mesa, incluso el uso de la ropa, el cabello, todo esto que decía, pues bueno, ¿qué significa vieja al último? Pues que estás minimizando, como si lo peor que te pudiera pasar en este mundo es ser mujer, ¿no? Qué terrible que en algún momento considerábamos normal esas frases. Ahora, yéndonos, maestro, específicamente al tema de la misoginia, que entonces se traduciría en diversas manifestaciones de odio a la mujer. Ahora sí, cómo se manifiesta? Porque tengo entendido que esto es muy común en los ámbitos laborales. Y de repente, pues como que decimos, oye, pues el odio a la mujer, la misoginia, pues golpes, insultos. No necesariamente, hay un catálogo enorme de situaciones que se dan en el terreno profesional que son claros ejemplos de misoginia. Sí, claro, y eso es algo bien frecuente en el ámbito laboral. Lo podemos, tal vez esto va a vislumbrar un poco la luz, ¿no? Cuando un hombre, por ejemplo, nosotros hombres pudiéramos estar en el ámbito laboral, eso que acabas de decir, ¿no? Estar en el ámbito laboral y estamos haciendo una propuesta. La misoginia se puede observar muy claramente si participa una mujer y tiene una idea o tiene una idea que pudiera ser contraria a la de un hombre, que se le tache de muy dramática, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque es negativo lo dramático. O sea, no podemos ser dramáticos en este momento tan importante, por ejemplo, de pandemia, ¿no? Entonces, no, es dramático. Y entonces ahí hay un atributo que es usual y es histórico hacia las mujeres, que son dramáticas, y que eso es negativo, y hay que odiarlo, hay que ser aversivo hacia él, ¿no? Si un hombre nos comportáramos como con esta preocupación, se nos tacharía igual, ¿no?
de que no seas vieja, no seas dramático. ¿Por qué? Porque existe esta idea misógina de que va rondando, ¿no? Digo, esta es una de las similitudes que existen, que se encuentran ahí, ¿no? Precisamente entre el machismo y la misoginia, y es donde se puede confundir un poco, pero la misoginia tiene que ver con estos patrones. Finalmente sí pueden estar relacionados. Finalmente el hecho de que, por ejemplo, ¿no?, en algunos estudios se ha encontrado que la violencia doméstica está relacionada con la misoginia, pues porque hay atributos de estas mujeres que la sufren, precisamente que tiene que ver con la mujer. Un último ejemplo con el que cierro es la homofobia. La homofobia también, algo que se ha identificado comúnmente es que los hombres que actúan afeminados, es decir, como una mujer, son los más sujetos a ser violentados. Y esto es la claridad con la que podemos observar, pero que no siempre la analizamos o reflexionamos, cómo la misoginia se manifiesta en nuestra sociedad de manera común, ¿eh? Claro. Y a mí se me ocurren muchos otros ejemplos. Por ejemplo, cuando una mujer crece en un ámbito laboral, se lleva el ascenso y el comentario donde se juntan la misoginia y el machismo es, y ya sabes cómo llegó, y ni siquiera tenemos que decir qué. Ese es el problema, que esté tan normalizado y que se entienda como si fuera algo natural que se den esos comentarios cuando es absolutamente reprobable. Ahora, demos un brinco, maestro, porque como que esto que estamos platicando tiene mucho que ver también con una cultura, no sé, y corríjame, se vale decirme estás mal, David, pero yo lo asocio mucho con esta cultura latinoamericana en la que intentamos justificar este machismo y esta misoginia muchas veces interiorizada, pero el contraste pues son países, por ejemplo, de Medio Oriente, que por asuntos principalmente de carácter religioso, pues lo tienen hasta institucionalizado, ¿no? Y ahí es donde podremos de repente encontrar casos para entenderlo, pero que a veces también, pues malamente los utilizamos como justificante de, no, pues no estamos tan mal, pues no, cada uno se tiene que ver por su propia naturaleza, ¿no? Sí, sí, bueno, esas cuestiones religiosas pues se han impactado de manera importante, ¿no? Y no es distinto, digo, finalmente son, como mencionas, algunas formas de justificar y de seguir reproduciendo la violencia a partir de las instituciones. Y esto es claro, pues, o sea, es algo que tenemos mucha responsabilidad las personas que estamos a cargo, por ejemplo, de un grupo, ¿no? Y uno de ellos sería el sacerdote, pastor, rabino, que está a cargo de un grupo y que, pues bueno, estas ideas que le abruman, que están en su mente, pues que las puede seguir manifestando, pero no solo así, no solamente eso, sino que fueron manifestadas en algunos libros a los cuales les tiene fe, y bueno, esto ya, y algunas pues, creencias evidentemente religiosas, muy respetables sin duda, pero que pues sí reproducen de cierta manera ciertos patrones, ciertas formas de observar, ¿no? Incluso, ¿no?, los rituales mismos que se puedan dar, en los que los hombres tienen una participación de dominio, de éxito, de estar siempre como al frente del grupo, y esa responsabilidad, una vez que una mujer intenta entrar en ese terreno, pues también pues, son reprobables, y ahora con una justificación como lo existe en las Biblias o en estos literaturas religiosas, ¿no? Entonces, pues sí, digo, no es distinto a lo mejor a lo que es el cristianismo, el catolicismo o que se pueda manifestar en otras áreas, ¿no? Respetables nuevamente lo que puedan, las creencias de cada quien, pero estos patrones son interpretados por las personas, por la comunidad, de una manera a lo mejor que lleva a violentar, ¿no?, a las mujeres especialmente, y esto pues definitivamente pues tiene que llevar una profunda reflexión, como lo vengo diciendo en esta charla contigo. Y a mí se me viene también a la mente el mundo de la política, maestro, porque pues aunque ya es cada vez menos, pues también está el fenómeno de la masculinización de las mujeres dedicadas a la política. Y digo, qué bueno que ahora esto ha comenzado a cambiar, pero pues pues la historia no nos permite negar esos fenómenos. Maestro, se nos acaba el tiempo, nos queda un minutito solamente. Le pediría una reflexión final. ¿Con qué tenemos que quedarnos en este momento cuando estamos tratando de entender estos temas, estos conceptos? ¿Cuál debe ser el mensaje para todos nosotros? A manera, le insisto, de conclusión. Bueno, pues definitivamente el machismo es algo, es un patrón, un comportamiento, una forma de expresión, ¿no?, que desafortunadamente
pues está muy arraigado en nuestra cultura y que hay muchos más mensajes a favor o que lo refuerzan, entonces por ello es complejo. Algo que sí es muy recomendable es que reflexionemos y que intentemos revertir, y esto lo voy a decir muy claramente y tal vez sea algo que se esté a debate, ¿no? Pero realmente este trabajo, aunque han trabajado más las feministas, las mujeres, sobre derrotar los patrones machistas y la misoginia, eso es algo que tiene mayor responsabilidad y que no la hemos asumido los hombres, ¿no? Entonces, los hombres somos los que podemos dejar de lado esos patrones, reflexionarlos y revertirlos para que no se siga reproduciendo en nuestros hijos varones y en general, ¿no? La sociedad. Entonces, la responsabilidad y el balón está en nuestra cancha realmente desde hace muchos años y no hemos pateado correctamente, si me permiten la analogía. Maestro, le agradezco enormemente este tiempo para platicar de estos temas. Espero que tengamos la oportunidad de volver a charlar muy pronto. Mientras tanto, le agradezco enormemente y le deseo que tenga un excelente fin de semana. Gracias y buenos días. Buen día. Saludos. Gracias. Es el maestro Hernán Partida Ramírez, el coordinador de la licenciatura en Psicología Clínica en CETIS Universidad, pues platicando acerca de la situación del machismo y la misoginia, cómo se presentan, se parecen, se marcan diferencias, pero también generan muchísimos daños a nuestra sociedad. Son las 8.